En la cena de Acción de Gracias, mi esposa anunció que estaba embarazada. Levantó su copa por los nuevos comienzos y la amistad leal, mirando fijamente a mi cuñado, pero se quedó helada cuando levanté mi propia copa y dije, en realidad, soy estéril. Me alegra tenerlos aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten desde qué ciudad nos ven para saber hasta dónde ha llegado. Nunca pensé que mi vida se desmoronaría sobre una copa de vino en el Día de Acción de Gracias. A los 64 años, creía haber superado todas las tormentas de la vida. Me equivocaba. El comedor se sentía inusualmente tenso esa tarde de jueves. Margarita, mi esposa durante 22 años, se había estado comportando de manera extraña toda la semana. Tarareaba en voz baja, se tocaba el estómago distraídamente y cruzaba esas miradas peculiares con mi cuñado Diego cada vez que creía que yo no la estaba viendo. Pero yo lo notaba todo. Después de 4 décadas en los negocios, aprendes a leer a la gente. El pavo lucía un dorado perfecto en el centro de nuestra mesa de caoba, rodeado de todas las guarniciones tradicionales que Margarita exigía cada año. Allí estaban nuestros invitados de siempre, Diego y su esposa Leticia, mi hermana Patricia, y la anciana madre de Margarita, que siempre encontraba algo de qué quejarse. La plática fluía tan predeciblemente como siempre, hasta que Margarita se puso de pie, con su copa de vino temblando ligeramente entre sus dedos bien arreglados. «Tengo un anuncio que hacer», dijo, con una voz que transmitía una extraña mezcla de emoción y nerviosismo. La habitación quedó en silencio, excepto por el suave tintineo de los cubiertos al ser colocados en los platos. Margarita se alisó el vestido color vino sobre el estómago y sonrió de una forma que me provocó una opresión en el pecho por la inquietud. «Estoy embarazada». Las palabras flotaron en el aire como humo. El tenedor se me resbaló de la mano, chocando ruidosamente contra el plato de porcelana. Alrededor de la mesa, las reacciones fueron mixtas. Patricia soltó un grito ahogado, cubriéndose la boca con ambas manos. Leticia levantó las cejas con sorpresa. La madre de Margarita solo se quedó mirando, con su rostro arrugado e indescifrable, pero fue la reacción de Diego la que me heló la sangre. No estaba sorprendido. Su rostro mostraba la expresión cuidadosa de alguien que intentaba parecer conmocionado, pero fracasaba miserablemente. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Margarita por un momento demasiado largo, y vi que algo pasaba entre ellos que me revolvió el estómago. «Es una noticia maravillosa, querida», dijo Diego, con una voz suave como la seda. Levantó su copa de vino con una soltura practicada. «Por los nuevos comienzos». Margarita levantó su copa, sin apartar los ojos del rostro de Diego. «Sí», dijo suavemente. «Por los nuevos comienzos y la amistad leal». La forma en que pronunció esas palabras, la forma en que lo miró al decirlas, fue como un golpe en mi estómago. Amistad leal. ¿Qué clase de mujer anuncia su embarazo mientras mira fijamente a su cuñado y habla de lealtad? Observé cómo Diego le sonreía a mi esposa. Una sonrisa de verdad. No esa sonrisa educada de reunión familiar que le había visto llevar durante años. Esta era diferente, íntima, posesiva. Me empezaron a temblar las manos mientras los recuerdos me golpeaban como una ola violenta. Las noches que Margarita decía quedarse trabajando hasta tarde en el centro comunitario. El repentino aumento de las visitas de Diego a nuestra casa, siempre cuando yo supuestamente estaba en la oficina. La forma en que Margarita había empezado a vestirse diferente, usando un perfume que no reconocía, atendiendo llamadas telefónicas en otra habitación. ¿Cómo había estado tan ciego? La habitación parecía dar vueltas a mi alrededor mientras todos levantaban sus copas. Patricia lloraba lágrimas de felicidad. Leticia le preguntaba por la fecha del parto y posibles nombres para el bebé. La madre de Margarita, por una vez, estaba sonriendo. Y Diego no dejaba de mirar a mi esposa como si fuera la cosa más preciada del mundo. Fue entonces cuando algo dentro de mí hizo clic. No con ira, sino con una claridad cristalina que no había sentido en meses. Me levanté lentamente y mi silla raspó contra el piso de madera. Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia mí. Antes de brindar, dije, con la voz firme a pesar del caos en mi mente, yo también tengo algo que compartir. El rostro de Margarita palideció. La sonrisa de Diego vaciló. Incluso Patricia dejó de llorar.
Tomé mi copa de vino, agitando el líquido rojo oscuro mientras miraba directamente a mi esposa. Verán, hay algo en este embarazo que no cuadra. Bernardo, susurró Margarita, con la voz apenas audible, ¿de qué estás hablando? Di un sorbo lento al vino, saboreando el gusto amargo en mi lengua. Estoy hablando del hecho de que he sido estéril durante los últimos 15 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. La copa de vino se resbaló de los dedos de Margarita, haciéndose añicos contra el suelo en un estallido de vino tinto y cristal. Diego se quedó completamente pálido, abriendo y cerrando la boca como un pez que se queda sin aire. Verán, continué, dejando mi copa en la mesa con una calma deliberada. Me hice la vasectomía hace 15 años, justo después de que mi doctor me dijera que otro embarazo podría ser peligroso para la salud de Margarita. Nunca se lo dije a nadie porque quería proteger su privacidad. Patricia emitió un pequeño sonido de ahogo. Leticia se llevó la mano al pecho. La madre de Margarita solo me miró fijamente con sus afilados ojos grises, y por primera vez en años, vi en ellos algo que parecía respeto. Pero Margarita y Diego parecían haber visto un fantasma. El rostro de Diego había pasado de blanco a verde, y Margarita se aferraba al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Así que ya se imaginarán mi sorpresa, dije, mirando los rostros conmocionados en la habitación, cuando mi esposa anuncia que lleva en su vientre un hijo que de ninguna manera podría ser mío. La verdad flotó en el aire como una nube tóxica. Nadie se movió. Nadie habló. El único sonido era el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina y la respiración entrecortada de Margarita. Yo esperaba sentir rabia, traición, el ardor caliente de la humillación. En cambio, sentí algo mucho más peligroso, una claridad fría y calculadora. Esto no se trataba solo de una aventura amorosa. Se trataba de algo mucho más profundo y calculado de lo que jamás había imaginado. La semana siguiente al Día de Acción de Gracias pasó en un torbellino de silencios tensos y una evasión cuidadosa. Margarita y yo nos movíamos por nuestra casa como extraños compartiendo un espacio incómodo. Ella dormía en la recámara de invitados, alegando que necesitaba tiempo para procesar mi acusación, como ella la llamaba. Pero ahora yo sabía la verdad, y no había marcha atrás. Me descubrí repasando los últimos 6 meses, buscando pistas que había descartado o ignorado. Estaban por todas partes, mirándome con una obviedad dolorosa. ¿Cómo había estado tan ciego a propósito? Todo empezó en mayo. Margarita empezó a ser voluntaria en el centro comunitario del centro, diciendo que quería sentirse útil ahora que el nido estaba vacío. Se iba todos los martes y jueves por la noche, y regresaba a casa sonrojada y enérgica, de una forma que no le había visto en años. Cuando le preguntaba por su labor ahí, me daba respuestas vagas sobre la organización de eventos benéficos y la ayuda a las personas mayores con sus trámites. Pero Diego había empezado a aparecer por nuestra casa con más frecuencia por la misma época. Pasaba los miércoles por la tarde, cuando él sabía que yo solía estar en mi despacho contable, alegando que necesitaba pedir prestadas herramientas o preguntarle a Margarita sobre recetas para Leticia. Me pareció extraño que un hombre que apenas sabía usar un abrelatas de repente desarrollara un interés por la cocina, pero Margarita lo justificaba fácilmente. Está tratando de ayudar más en casa, decía con esa risita suya. Leticia se ha estado quejando de que nunca ayuda en la cocina. Las llamadas telefónicas fueron otra señal de alerta que preferí racionalizar. El celular de Margarita sonaba constantemente, y ella se salía de la casa o se iba a otra habitación para contestar. Cuando le preguntaba quién llamaba con tanta frecuencia, afirmaba que era su madre, Patricia, o alguien del centro comunitario. Pero las conversaciones que yo lograba escuchar eran susurradas y breves, y terminaban abruptamente cada vez que yo entraba en la habitación. Luego estaba la ropa nueva. A los 59 años, Margarita siempre se había vestido de forma conservadora, prefiriendo colores apagados y telas cómodas. Pero de repente, su guardarropa se transformó. Aparecieron colores brillantes, vestidos ajustados y una lencería costosa que descubrí por accidente al lavar la ropa. Cuando la halagué por un vestido azul particularmente deslumbrante, se sonrojó y me dijo que quería sentirse joven de nuevo. ¿Tiene algo de malo?, me preguntó, tocándose la tela con timidez. ¿Acaso no merezco sentirme atractiva? Le aseguré que estaba hermosa, reprimiendo la incómoda sensación de que no se estaba arreglando para mí.
No habíamos tenido intimidad en meses. No desde que afirmó que sus hormonas la hacían sentirse mal. Sin embargo, lucía más radiante que en años. El martes después del Día de Acción de Gracias, decidí pasar en mi carro por el centro comunitario durante una de las supuestas sesiones de voluntariado de Margarita. El estacionamiento estaba casi vacío y, a través de las ventanas, pude ver que el edificio estaba a oscuras, excepto por una sola luz de seguridad. El carro de Margarita no aparecía por ningún lado. Mis manos apretaron el volante mientras asimilaba las implicaciones. ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? Pero en el fondo, yo ya lo sabía. Esa noche, cuando Margarita regresó a casa a su hora habitual, la esperé en la sala. Entró un poco despeinada, sin labial y con el cabello revuelto, como si se hubiera estado pasando los dedos por él. ¿Cómo te fue hoy en el centro comunitario?, le pregunté, manteniendo un tono casual. Se quedó helada por un momento antes de recuperarse. Ah, ya sabes, lo de siempre. Estamos planeando una colecta de alimentos para Navidad. Qué bien, dije, estudiando su rostro. ¿A qué hora saliste de ahí? Como a las 8:30. ¿Por qué? Asentí lentamente. Solo tenía curiosidad. Pasé por ahí a las 7 y el lugar parecía cerrado. El color se esfumó de su rostro, pero se recuperó rápidamente. Estábamos en la sala de juntas de atrás. Las luces de enfrente no estaban encendidas. Era una explicación razonable, expresada con la dosis justa de naturalidad, pero vi el pánico en sus ojos antes de que lograra controlarlo. Estaba mintiendo y ambos lo sabíamos. A la mañana siguiente, Diego llamó mientras Margarita estaba en la regadera. Yo contesté el teléfono de la casa y hubo una larga pausa antes de que hablara. Ah, hola, Bernardo. Esperaba encontrar a Margarita. Está ocupada en este momento, le dije. ¿Quieres dejarle un mensaje? Otra pausa. No, está bien. Le marcaré a su celular más tarde. Pero esto fue lo que me molestó, Diego nunca antes había llamado al teléfono de la casa. Siempre contactaba a Margarita directamente a su celular. ¿A qué se debía ese cambio repentino? A menos que, por supuesto, estuviera lo suficientemente nervioso como para olvidar su habitual comportamiento cauteloso. Esa tarde, hice algo que nunca pensé que haría. Revisé el celular de Margarita mientras ella arreglaba el jardín. Me temblaban las manos mientras revisaba sus llamadas y mensajes recientes. La mayor parte del historial de conversaciones con Diego había sido borrada, pero había fragmentos que me oprimieron el pecho. No puedo esperar a verte más tarde, decía un mensaje de hacía 2 semanas. Él va a trabajar hasta tarde otra vez, fue la respuesta de Margarita a algo que no pude ver. Perfecto. En el mismo lugar, le había respondido Diego. En el mismo lugar. Tenían un lugar, una rutina. Este no era un repentino momento de debilidad o un suceso reciente. Era una aventura organizada y continua que había estado ocurriendo en mis propias narices. Esa noche, me senté en mi estudio, mirando la foto familiar en mi escritorio. Éramos Margarita y yo en la boda de Patricia el año pasado, sonriendo y luciendo como cualquier otra pareja que lleva años de casada, pero incluso ahí, ahora podía verlo. La atención de Margarita no estaba en la cámara ni en mí. Miraba ligeramente a la izquierda, hacia donde Diego estaba parado con su traje de padrino. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuánto tiempo había sido yo el esposo idiota que llevaba flores a casa y planeaba cenas románticas mientras su esposa contaba las horas hasta poder estar con su cuñado? La peor parte ni siquiera fue la traición en sí. Fue darme cuenta de que probablemente todos a mi alrededor lo sabían o lo sospechaban. La forma en que Leticia a veces me miraba con lástima durante las reuniones familiares. La forma en que Patricia había dejado de preguntar por Margarita y por mí, como si nuestro matrimonio fuera un tema delicado que prefería evitar. Fui el último en enterarme de mi propia vida. El último en ver lo que pasaba en mi propia casa. Y ahora, con un bebé en camino que de ninguna manera podía ser mío, tenía que enfrentar la pregunta más aterradora de todas. ¿A qué más había estado demasiado ciego o había sido demasiado confiado para ver? La confrontación llegó en una fría mañana de diciembre, exactamente 2 semanas después del Día de Acción de Gracias.
Había pasado esos 14 días reuniendo pruebas, siguiendo pistas y descubriendo lentamente la magnitud de lo que había estado ocurriendo en mi vida. Lo que descubrí era mucho peor que una simple aventura amorosa. Margarita estaba en la cocina preparando café cuando entré con un sobremanila en la mano. Levantó la mirada y vi un destello de miedo en sus ojos antes de que lo enmascarara con una falsa alegría. Buenos días, cariño. ¿Quieres desayunar? Dejé el sobre la cubierta de granito, entre nosotros. Tenemos que hablar. Sus manos temblaron ligeramente mientras servía el café en su taza azul favorita. ¿Sobre qué? Sobre Diego. Sobre dónde pasas realmente tus martes y jueves por la noche. Sobre el embarazo, que es imposible a menos que hayas sido infiel. La fachada de Margarita se resquebrajó un poco. Apoyó la cafetera con manos temblorosas y se volteó para mirarme de frente. Bernardo, sé cómo se ve esto, pero... Pero nada, la interrumpí, abriendo el sobre. Contraté a un investigador privado, Margarita. Tengo fotografías, recibos de tarjetas de crédito, registros de hoteles. Sé lo de la Posada del Río. Sé que te has estado viendo con Diego ahí 2 veces por semana durante los últimos 8 meses. La sangre se le escurrió del rostro por completo. Se aferró a la cubierta para no caerse, con los nudillos blancos contra el granito oscuro. 8 meses, repetí, dejando que el peso de ese tiempo se asimilara. Esto no es un error reciente ni un momento de debilidad. Es una relación calculada y continua. Margarita abrió y cerró la boca varias veces antes de encontrar su voz. No es lo que piensas. Saqué la primera fotografía. Eran Margarita y Diego entrando juntos al hotel, con la mano de él en la parte baja de la espalda de ella, en un gesto que hablaba de intimidad y familiaridad. Entonces, explícame qué estoy viendo. Se quedó mirando la foto, y empezaron a formarse lágrimas en sus ojos. Nunca quisimos que pasara. Solo. Se fue dando con el tiempo. Se fue dando con el tiempo, repetí inexpresivamente, como si fuera una relación de negocios. Bernardo, por favor. Saqué más pruebas. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban compras en Victoria's Secret. Cenas costosas para 2 en restaurantes al otro lado de la ciudad. Incluso un viaje de fin de semana al Valle de Guadalupe el mes pasado, cuando Margarita dijo que iba a visitar a su tía Marta enferma a Monterrey. Tu tía Marta murió hace 3 años, dije en voz baja. Yo pagué su funeral, ¿recuerdas? Margarita se dejó caer en uno de los bancos de la cocina, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Cómo encontraste todo esto? No fue difícil una vez que empecé a buscar. No fueron exactamente cuidadosos. Saqué mi celular y le mostré el registro de llamadas. 37 llamadas al celular de Diego solo el mes pasado, algunas de más de 1 hora. Me miró con los ojos enrojecidos. No tenías derecho a invadir mi privacidad. La audacia de esa declaración me golpeó como un puñetazo físico. ¿Privacidad? Margarita, estás esperando un hijo de otro hombre y mintiendo al respecto. La privacidad salió volando por la ventana en el momento en que decidiste verme la cara de idiota. El bebé no es de Diego, susurró. Me le quedé mirando, incrédulo. ¿En serio vas a seguir mintiéndome, incluso ahora? No estoy mintiendo. Su voz se elevó hasta casi llegar a la histeria. No es de Diego. Algo frío se instaló en mi estómago. Entonces, ¿de quién es? El silencio de Margarita se extendió entre nosotros como un abismo. Cuando por fin habló, su voz era apenas audible. No importa. ¿No importa? Sentí que mi compostura, cuidadosamente controlada, empezaba a resquebrajarse. Margarita, si estás embarazada y el bebé no es mío, y no es de Diego, entonces, ¿de quién es? Podría ser de cualquiera, dijo de repente, y las palabras le salieron de golpe. Ha habido otros, Bernardo. Diego no es el único. La cocina pareció inclinarse a mi alrededor. Me agarré del respaldo de una silla para mantenerme de pie. Otros. Margarita ya lloraba abiertamente, con el rímel corriéndole por las mejillas. Nunca quise que llegara tan lejos. Empezó con Diego, pero luego volví a sentirme viva, deseada.
No pude detenerme. Me fallaron las piernas y me dejé caer en la silla de la que me estaba agarrando. ¿Cuántos más hubo? ¿Acaso importa? Sí, importa. Las palabras explotaron en mí con más fuerza de la que pretendía. Importa porque he estado viviendo una mentira durante meses, tal vez años. Importa porque me has estado exponiendo a quién sabe qué enfermedades. Importa porque has usado nuestro hogar, nuestro matrimonio y nuestra vida como tapadera para tus aventuras. Margarita se encogía ante cada acusación. Usé protección. Fui cuidadosa. ¿Cuidadosa? Me eché a reír, pero sin una gota de gracia. Margarita, estás embarazada de alguien que no es tu esposo. ¿Qué tiene eso de cuidadoso? No tuvo respuesta para eso. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 64 años en los huesos. Quiero nombres. Bernardo. Nombres, Margarita. Quiero saber quién más se ha estado riendo a mis espaldas. Negó con la cabeza. No puedo hacer eso. Puedes y lo harás, o me encargaré de que todos en esta ciudad sepan exactamente qué clase de mujer eres. Los ojos de Margarita brillaron de ira. No te atreverías. Ponme a prueba. Nos miramos a través de esa cocina que alguna vez había sido el corazón de nuestro hogar. Esta mujer a la que había amado y en la que había confiado durante más de 2 décadas era una extraña para mí. Peor que una extraña. Era una enemiga que se había infiltrado en mi vida y la había destruido desde adentro. ¿El doctor? Morales, susurró finalmente, nuestro médico familiar, el hombre que nos había atendido a ambos durante 15 años, el hombre que sabía de mi vasectomía y que se había sentado frente a nosotros en cenas, sabiendo perfectamente que cualquier embarazo que Margarita anunciara no podía ser mío. ¿Quién más? Bernardo, por favor. ¿Quién más, Margarita? Tomás Rodríguez, de la ferretería. Guillermo Salinas, de tu club de golf. Cada nombre era como una puñalada retorciéndose. Y el cuñado no es solo Diego. Mi sangre se volvió hielo. ¿Qué quieres decir con eso? La voz de Margarita era apenas un susurro. Jaime, el esposo de Patricia. Pasó un par de veces el verano pasado, cuando Patricia estaba en Cancún cuidando a su madre. Pensé que iba a vomitar. Jaime, el esposo de Patricia durante 30 años, el esposo de mi hermana, el hombre que me llamaba su mejor amigo, en quien yo había confiado para consejos de negocios, a quien le había prestado 262,500 pesos el año pasado cuando su constructora estaba en apuros. ¿Lo sabe Patricia? Margarita negó con la cabeza. ¿Lo sabe alguien más? ¿Además de ti y esos hombres? Se quedó callada tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego, con una voz tan suave que casi no la escucho, dijo, Diego sabe de algunos de los otros. Él ayudaba a organizar algunos de los encuentros. El mundo dejó de girar. Diego no solo se había estado acostando con mi esposa. La había estado prostituyendo, organizando sus citas clandestinas, convirtiendo nuestro matrimonio en un juego enfermizo. Me levanté y caminé hacia la ventana, contemplando el jardín que Margarita y yo habíamos plantado juntos hacía 5 años. Todo estaba muerto ahora, seco y quebradizo por las heladas del invierno. Parecía muy apropiado. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome, Margarita? Bernardo. ¿Cuánto tiempo? 3 años, susurró. Empezó hace 3 años. 3 años. 3 años de mentiras, manipulación y traición. 3 años confiando en ella, amándola, planeando nuestro futuro juntos mientras ella se dedicaba a destruir todo lo que habíamos construido. Me volteé hacia ella y debió de ver algo en mi expresión que la aterrorizó, porque se levantó y dio un paso hacia atrás. Quiero que hagas una maleta, dije con calma. Quiero que te vayas de esta casa para esta noche. Bernardo, podemos superar esto. No, dije con firmeza. No podemos. Este matrimonio se terminó. El rostro de Margarita se desmoronó. ¿A dónde se supone que voy a ir? No sentí lástima, ni compasión, ni remordimiento, solo una certeza fría y clara de que ese capítulo de mi vida estaba cerrado para siempre. No me importa dónde vayas, pero no te vas a quedar aquí.
Margarita se fue esa noche con 2 maletas y una ráfaga de amenazas sobre lo que su abogado me haría. Esperaba que yo le rogara, que peleara, que hiciera una escena. En vez de eso, le ayudé a llevar sus maletas al carro y la vi alejarse sin decir una sola palabra. Ella no tenía idea de que su partida era exactamente lo que yo había estado planeando. A la mañana siguiente, comencé el trabajo más importante de mi vida. No la contabilidad que había pagado nuestras cuentas durante 40 años, sino el cuidadoso y metódico desmantelamiento de la vida a la que Margarita creía poder regresar cuando decidiera que había terminado de jugar. Primero llamé a mi abogado, Roberto Chávez, un hombre astuto de unos 50 años, especializado en divorcios complejos. Lo había elegido cuidadosamente después de investigar abogados de divorcio durante 3 semanas. Bernardo, dijo Roberto, acomodándose detrás de su escritorio de caoba. He revisado las pruebas que proporcionaste. Los abogados de tu esposa la tendrán muy difícil para argumentar por un acuerdo económico significativo. Asentí. ¿Qué hay de la casa? La casa está a tu nombre exclusivamente. La compraste 5 años antes de casarte con el dinero de la herencia de tu padre. Ella no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad. Esa fue la primera buena noticia que recibí en semanas. Margarita siempre asumió que la casa era un bien mancomunado. La decoró, organizó reuniones en ella y la trató como su dominio durante más de 2 décadas, pero legalmente era solo mía. Las cuentas del negocio también están protegidas. Tu despacho contable se estableció antes del matrimonio y has mantenido registros meticulosos que demuestran que todos los ingresos del negocio se mantuvieron separados de los bienes matrimoniales conjuntos. Yo había sido cuidadoso con eso, más cuidadoso de lo que Margarita jamás se imaginó. Crecer durante tiempos difíciles le había enseñado a mi padre el valor de proteger el patrimonio, y él me había transmitido esas lecciones. ¿Qué pasa con sus tarjetas de crédito? Roberto sonrió con severidad. Dado que están a tu nombre y aún no están legalmente separados, tienes todo el derecho de cancelarlas de inmediato. Esa tarde hice una serie de llamadas. American Express, Visa, Mastercard. Cada cuenta fue cancelada con una simple explicación: sospecha de actividad fraudulenta. Los representantes de atención al cliente fueron comprensivos y eficientes. Para la noche, el acceso ilimitado al dinero por parte de Margarita había desaparecido. Pero no había terminado. Manejé hasta la Posada del Río, donde Margarita y Diego habían estado llevando a cabo su amorío. La recepcionista, una joven de ojos cansados, reconoció las fotos que le mostré. Ah, sí, el señor y la señora González, dijo. Han sido clientes frecuentes durante meses. Siempre piden la habitación 212. Siempre pagan en efectivo. El señor y la señora González habían estado jugando a la casita bajo nombres falsos, viviendo un romance de fantasía, mientras yo trabajaba 60 horas a la semana para pagar la vida que Margarita decía atesorar. Soy investigador privado, mentí con total naturalidad. Sus respectivos cónyuges me contrataron para documentar sus actividades. ¿Estaría dispuesta a testificar sobre sus visitas regulares si fuera necesario? La recepcionista miró a su alrededor con nerviosismo. No quiero meterme en problemas. Saqué 8,750 pesos en efectivo. Esto es por su tiempo y cooperación. Todo lo que tendría que hacer es confirmar lo que me acaba de decir. El dinero desapareció en su bolsillo rápidamente. Por supuesto, lo que necesite. El jueves por la tarde, puse en marcha la siguiente fase de mi plan. Manejé hasta la casa de Diego y me estacioné al otro lado de la calle, esperando. A las 7:15, exactamente a la hora en que Margarita solía salir a sus reuniones del centro comunitario, la puerta de la cochera de Diego se abrió y él salió en su BMW plateado. Lo seguí hasta un pequeño complejo de departamentos al otro lado de la ciudad. El carro de Margarita ya estaba ahí. Ni siquiera estaban tratando de ser discretos, probablemente asumiendo que yo estaba demasiado destrozado o era demasiado estúpido para seguirlos. Esperé en mi coche durante 2 horas tomando fotografías con la cámara con lente telefoto que había comprado. Cuando finalmente salieron, la mano de Diego estaba posesivamente sobre la espalda de Margarita, y ella se reía de algo que él había dicho. Parecían una pareja celebrando, completamente a gusto con su traición. Fue entonces cuando supe que Diego esperaba ocupar mi lugar en la vida de Margarita de forma permanente.
Pensaba que yo sería el ex esposo amargado firmando cheques de pensión alimenticia mientras él jugaba a ser el padrastro de un hijo que podría ni siquiera ser suyo. A la mañana siguiente, hice otra llamada importante. Leticia, soy Bernardo. Me preguntaba si podría invitarte a comer hoy. Hay algo que necesito platicar contigo. Leticia, la esposa de Diego durante 28 años, sonaba sorprendida, pero aceptó reunirse conmigo en un restaurante tranquilo del centro de la ciudad. Llegó luciendo nerviosa, con su cabello canoso recogido en una sencilla cola de caballo y vistiendo el tipo de vestido modesto que hablaba de una mujer que había pasado décadas poniendo las necesidades de los demás antes que las suyas. Bernardo, ¿está todo bien? Te escuchabas muy serio por teléfono. Pedí café para los dos y estudié su rostro. Leticia era una buena mujer que había criado a 3 hijos y había apoyado a Diego durante 2 empresas fallidas. Se merecía algo mejor que lo que su marido le estaba haciendo pasar. Leticia, necesito contarte algo sobre Diego y Margarita. Su expresión no cambió, pero sus manos se apretaron alrededor de su taza de café. Ya veo. Ya lo sabes, ¿verdad? Leticia guardó silencio durante un largo momento, mirando fijamente su café. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de una tristeza que parecía calarle hasta los huesos. Lo he sospechado durante meses, dijo en voz baja. Las llamadas telefónicas, las excusas, la forma en que se ilumina cada vez que se menciona a Margarita. Pero tenía la esperanza de estar equivocada. No estabas equivocada. Tengo pruebas. Le mostré algunas de las fotografías, viendo cómo su rostro se descomponía ligeramente. Pero no lloró. En cambio, enderezó los hombros y me miró directamente. ¿Qué quieres de mí, Bernardo? Quiero saber si estás dispuesta a contraatacar. Algo parpadeó en los ojos de Leticia. ¿Qué tenías en mente? Me incliné hacia adelante. Diego cree que va a salir impune de este desastre y empezar de cero con Margarita. Ya está hablando con abogados para un divorcio rápido, planeando minimizar lo que tiene que darte. Pero, ¿y si nos aseguramos de que eso no pase? ¿Cómo? Su casa está a nombre de los dos, ¿verdad? Y la constructora de Diego. Leticia asintió. ¿Qué pasaría si de repente Diego se encontrara con graves problemas financieros? ¿Qué pasaría si las cuentas de su empresa fueran congeladas por sospechas de irregularidades? ¿Qué pasaría si su cliente más importante decidiera cancelar su contrato por preocupaciones sobre su conducta personal? Los ojos de Leticia se abrieron de par en par. ¿Puedes hacer eso? He llevado la contabilidad de la mitad de las empresas de esta ciudad durante 40 años. Sé dónde están enterrados todos los esqueletos y tengo amigos en lugares muy útiles. Por primera vez desde que la conocía, Leticia sonrió con algo que parecía anticipación. Dime qué necesitas que haga. Durante la semana siguiente, Leticia y yo nos convertimos en improbables socios de una venganza estratégica. Ella copió los registros comerciales de Diego, sus estados de cuenta bancarios y los contratos de sus clientes. Yo usé mis contactos para que la licencia de la empresa de Diego fuera marcada para revisión y se cuestionara su seguro. Pero la verdadera obra maestra fue cuando Leticia descubrió el plan de Diego de sorprender a Margarita con un viaje de Navidad a Los Cabos, cargado a la tarjeta de crédito de su empresa como gasto de representación de clientes. Hice una sola llamada a la línea de denuncias del SAT sobre un posible fraude fiscal en la constructora de Diego. Otra llamada a su cliente más importante, mencionando preocupaciones sobre cómo la inestabilidad personal de Diego estaba afectando la calidad de su trabajo. Para el final de la semana, el negocio de Diego estaba bajo investigación. Sus tarjetas de crédito habían sido congeladas y su contrato más importante había sido suspendido hasta nuevo aviso. Margarita me llamó el viernes por la noche, su voz denotaba pánico. Bernardo, Diego está en problemas. Las cuentas de su negocio están congeladas. No puede acceder a nada de dinero. Qué lástima, le respondí con calma. Tú hiciste esto, ¿verdad? No tengo idea de qué estás hablando. Bernardo, por favor. Él necesita ayuda. Yo necesito ayuda. El bebé. Ese bebé que no es mío ya no es mi problema. Margarita ya estaba llorando. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué necesitas para detener esto? Me recargué en mi silla de cuero, mirando alrededor de la casa que era mía,
bebiendo vino de una botella que había comprado con dinero al que ella ya no podía acceder, sintiéndome más tranquilo que en meses. No quiero nada de ti, Margarita. Solo quiero que entiendas algo muy claramente. Elegiste a Diego por encima de mí. Elegiste las mentiras por encima de la verdad. Elegiste destruir nuestro matrimonio. Ahora te toca vivir con esas decisiones. Pero no tenemos a dónde ir. Eso suena como un problema de Diego. Colgué el teléfono y me serví otra copa de vino. La primera fase de mi plan estaba completa. Margarita y Diego habían pasado de sentirse listos y en control, a estar desesperados y en apuros. Pero aún no había terminado con ellos. La verdadera lección apenas comenzaba. El teléfono empezó a sonar a las 6 de la mañana de un martes de enero. Dejé que entrara al buzón de voz mientras me preparaba un café y leía el periódico, saboreando la tranquila rutina que había empezado a apreciar. Cuando finalmente revisé los mensajes, había 7, a cada cual más desesperado. Bernardo, soy Patricia. Por favor, devuélveme la llamada. Ha habido un terrible malentendido. Tío Bernardo, soy David. Ese era el hijo mayor de Patricia. Mi mamá está muy alterada. Dice que estás intentando destruir a la familia. Bernardo, habla Jaime. Necesitamos hablar de hombre a hombre. Esto ha llegado demasiado lejos. El último mensaje era de la propia Margarita, sollozando tan fuerte que apenas podía entender sus palabras. Bernardo, por favor. Diego lo perdió todo. El bebé nace en 3 meses. Estamos viviendo en un motel. Por favor, te lo suplico. Borré todos los mensajes sin terminar de escucharlos. La verdad era que Diego no lo había perdido todo únicamente por mis acciones. Cuando Leticia y yo empezamos a escarbar en sus prácticas comerciales, descubrimos que llevaba años tomando atajos, utilizando materiales de mala calidad, sobornando a inspectores y desviando dinero de las cuentas de sus clientes. Mis llamadas a las autoridades simplemente habían sacado a la luz problemas que ya existían. Pero la familia no lo sabía. Para ellos, yo era el villano que de repente había desarrollado una racha vengativa y estaba usando sus conexiones de negocios para destruir el sustento de un hombre inocente. Esa tarde, Patricia se presentó en mi casa sin avisar. Mi hermana lucía demacrada, con su maquillaje usualmente perfecto corrido y su cabello canoso recogido sin cuidado. Pasó a la sala empujándome sin esperar a que la invitara a pasar. Tenemos que hablar, me dijo, dándose la vuelta para encararme con las manos en las caderas. Hola para ti también, Patricia. No te atrevas a hacerte el indiferente conmigo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Me senté en mi sillón favorito y le hice un gesto para que se sentara. Ella se quedó de pie, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. No sé a qué te refieres. El negocio de Diego está arruinado, Bernardo. Arruinado. No consigue trabajo. Sus cuentas están congeladas. Y ahora Leticia le está pidiendo el divorcio e intentando quitarle todo. Eso suena como un problema de Diego. Patricia dejó de caminar y me miró. ¿El problema de Diego? Bernardo, Margarita está embarazada de su hijo. ¿Es familia? Sentí que esa conocida ira fría se instalaba en mi pecho. Margarita dejó de ser familia en el momento en que decidió acostarse con media ciudad a mis espaldas. Eso no es justo. ¿Justo? Me levanté y Patricia dio un paso atrás. Lo justo habría sido que Margarita fuera honesta conmigo. Lo justo habría sido que Diego mantuviera sus manos lejos de mi esposa. Lo justo habría sido que mi propia hermana no me llamara para defender al hombre que ayudó a destruir mi matrimonio. El rostro de Patricia se desmoronó. No sabía que era tan grave. ¿No lo sabías, Patricia? Diego organizaba encuentros entre Margarita y otros hombres. Estaba prostituyendo a mi esposa como si fuera una especie de mercancía. ¿Y quieres que lo ayude? Mi hermana se dejó caer en el sofá, con el rostro pálido. Otros hombres. Tu esposo, Jaime, para empezar. El color se esfumó por completo del rostro de Patricia. Parecía que se iba a desmayar. ¿Qué acabas de decir? Jaime se acostó con Margarita 2 veces el verano pasado mientras tú estabas en Cancún cuidando a mamá.
Patricia abrió y cerró la boca varias veces. Estás mintiendo. Caminé hacia mi escritorio y saqué un sobre Manila, el mismo que le había mostrado a Margarita semanas atrás. ¿El doctor? Morales lo confirmó cuando lo confronté. Margarita le había pedido que le hiciera pruebas de enfermedades de transmisión sexual después de su encuentro con Jaime. Estaba preocupada porque Jaime le había mencionado que también había estado con otras mujeres. A Patricia le temblaban las manos mientras tomaba los expedientes médicos que le ofrecí. Los examinó rápidamente y su respiración se aceleraba con cada línea que leía. Esto no puede ser verdad. Lo siento, Patricia, pero lo es. Mi hermana se quedó en un silencio sepulcral durante varios minutos. Cuando por fin me miró, sus ojos estaban llenos de un dolor que yo reconocía demasiado bien. ¿Cuánto tiempo hace que sabes lo de Jaime? Desde que Margarita me lo dijo en diciembre. ¿Y lo de Diego? Desde el día de Acción de Gracias. ¿Y no me lo dijiste? Me volví a sentar, sintiendo de golpe todos mis 64 años. ¿Qué habrías hecho si te lo hubiera dicho? ¿Me habrías creído? ¿O me habrías acusado de intentar destruir tu matrimonio por despecho? Patricia no respondió porque ambos sabíamos la verdad. Habría elegido creer las negaciones de Jaime, igual que yo había elegido creer las mentiras de Margarita durante meses. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, susurró. Lo que creas que es mejor para ti. Pero no voy a fingir que esto no pasó, y no voy a ayudar a Diego ni a Margarita solo para llevar la fiesta en paz. Patricia se fue sin decir una palabra más. La vi marcharse y sentí una punzada de genuina tristeza. Alguna vez mi hermana y yo habíamos sido unidos, pero esta situación había revelado algo espantoso sobre la dinámica de nuestra familia. Todos estaban dispuestos a sacrificar mi dignidad y mi bienestar con tal de mantener sus cómodas ilusiones. Esa noche, Jaime me llamó directamente. Bernardo, tenemos que aclarar esto. Patricia está hablando locuras, diciendo que la engañé con Margarita. ¿Lo hiciste? Hubo una larga pausa. No fue así. Entonces, ¿sí te acostaste con ella? Fue un error. Un par de momentos de debilidad. No significó nada. Casi me río del cliché. Un par de momentos de debilidad. Jaime, hace 6 meses me pediste prestados 262,500 pesos. Dinero que te di porque confiaba en ti. Porque te consideraba un hermano. ¿Te estabas acostando con mi esposa cuando me pediste ese préstamo? Silencio. ¿Te estabas acostando con mi esposa cuando te sentaste a mi mesa y me dijiste la suerte que tenía de tener a una mujer tan devota? Bernardo. ¿Te estabas acostando con mi esposa cuando te levantaste en nuestra fiesta de aniversario el año pasado y diste ese conmovedor discurso sobre el amor y el compromiso? Estaba borracho. ¿Estabas borracho cuando diste el discurso o cuando te acostaste con Margarita? Otra larga pausa. En ambas. La honestidad resultó casi refrescante después de meses de mentiras. Bueno, Jaime, esto es lo que va a pasar. Vas a pagarme esos 262,500 pesos para finales de mes, o me voy a asegurar de que todos en tu constructora sepan exactamente qué clase de hombre es su jefe en realidad. No puedes hacer eso. Puedo y lo haré. Y si crees que Patricia está hablando locuras ahora, espérate a que le enseñe los recibos del hotel. Jaime colgó sin decir otra palabra. Para febrero, las fichas de dominó estaban cayendo exactamente como lo había planeado. El negocio de Diego estaba completamente cerrado y él enfrentaba cargos penales por fraude y evasión de impuestos. Él y Margarita vivían en una habitación de motel que pagaban por semana, sobreviviendo con el trabajo de medio tiempo de Margarita en un supermercado. El bebé nacería en 6 semanas, y no tenían seguro médico, ni ahorros, ni el apoyo de su familia. Patricia había corrido a Jaime de su casa y estaba solicitando el divorcio. También había confrontado a Margarita directamente, lo que terminó en una pelea a gritos en el estacionamiento del supermercado que medio pueblo presenció. ¿El doctor? Morales había perdido su licencia médica después de que reporté su relación inapropiada con una paciente. Enfrentaba tanto sanciones profesionales como posibles cargos penales. Los otros hombres con los que Margarita se había involucrado estaban lidiando con sus propias consecuencias.
La esposa de Tomás Rodríguez lo había dejado y se había quedado con la mitad de su ferretería. A Guillermo Salinas le habían pedido discretamente que dejara el club de golf, donde yo tenía gran influencia por ser miembro desde hacía muchos años y uno de los principales donadores. Pero la llamada que más me sorprendió vino de Leticia en una fría y nevada tarde de jueves. Bernardo, quería darte las gracias. ¿Por qué? Por darme el valor de defenderme. Diego intentó arrastrarse de vuelta a casa ayer, rogándome que lo perdonara. Prometió que había cambiado, que se había dado cuenta de que Margarita solo lo estaba usando. ¿Y qué le dijiste? Leticia soltó una carcajada, y fue el sonido más feliz que le había escuchado en años. Le dije que si Margarita lo estaba usando, entonces había recibido exactamente lo que se merecía. Y luego hice que le entregaran los papeles del divorcio. Bien por ti. También quería que supieras que me quedo con la casa y con su parte del negocio. Mi abogado dice que los cargos penales de Diego hacen que sea muy fácil demostrar que despilfarró el patrimonio matrimonial a través de actividades ilegales. Después de colgar, me senté en mi estudio a mirar la foto en mi escritorio. Era una foto de Margarita y yo en nuestra luna de miel en la Toscana hacía 22 años. Nos veíamos tan jóvenes, tan llenos de esperanza, tan completamente ignorantes de cómo terminaría nuestra historia. Tomé la foto y estudié el rostro de Margarita. ¿Siempre había sido capaz de este nivel de engaño? ¿Había sido yo un ingenuo por confiar en ella, o simplemente había cambiado con los años hasta convertirse en alguien a quien ya no reconocía? Ya no importaba. La mujer de esa foto ya no estaba, había sido reemplazada por alguien que eligió las mentiras sobre la verdad, la emoción sobre la estabilidad y la autogratificación sobre el amor. Caminé hacia la chimenea y tiré la foto a las llamas. Se encogió y se ennegreció. La sonrisa de Margarita desapareció primero, luego la mía, hasta que no quedó nada más que cenizas. El viejo Bernardo se habría sentido culpable por ese gesto simbólico. Pero el viejo Bernardo había muerto el día en que su esposa anunció su embarazo mientras miraba con amor a otro hombre. Lo que quedó fue alguien más duro, más sabio y completamente reacio a volver a ser el idiota de nadie jamás. Han pasado 5 años desde aquella cena de acción de gracias que lo cambió todo. Ahora tengo 69 años y he aprendido que la venganza no es un plato que se sirva caliente, sino con la paciencia de alguien que entiende que a la justicia a menudo le toma tiempo desarrollarse adecuadamente. Margarita tuvo a su bebé en marzo, una niña a la que llamó Esperanza. La ironía no me pasó desapercibida. Diego desapareció 3 semanas antes del parto, incapaz de lidiar con la realidad de la pobreza y la responsabilidad. La última vez que supe de él, estaba trabajando como jornalero en Tijuana, viviendo en un parque de casas rodantes y gastándose en alcohol el poco dinero que ganaba. Margarita nunca supo quién era el padre. Ninguno de los hombres con los que se había involucrado dio un paso al frente para reclamar la paternidad, y ella no podía pagar una prueba de ADN. Crió a Esperanza sola en una serie de departamentos cada vez más deteriorados, teniendo varios trabajos de sueldo mínimo para sobrevivir. Sé esto no porque estuviera pendiente de ella, sino porque nuestro pueblo es lo suficientemente pequeño como para que las noticias viajen, lo quieras o no. La gente a veces me comentaba que veía a Margarita en la tienda de descuentos con su hija. Luciendo cansada y desgastada por una vida que se había vuelto infinitamente más dura que cualquier cosa que hubiera experimentado durante nuestro matrimonio. No sentía satisfacción alguna por sus penurias. Había dejado de importarme el destino de Margarita el día que tiré su fotografía al fuego. Ella había tomado sus decisiones y ahora vivía con las consecuencias. Simplemente, así es como funciona la vida. Lo que me sorprendió fue lo mucho que disfruté de mi soledad. Durante 40 años, me había definido como la mitad de una pareja, considerando siempre las opiniones, preferencias y necesidades de Margarita en cada decisión. Vivir solo se sintió extraño al principio, casi incompleto. Pero poco a poco fui descubriendo la profunda paz que se siente al no tener que rendirle cuentas a nadie más que a ti mismo. Le vendí mi despacho contable a mi socio menor por una suma cómoda que me aseguraría una jubilación tranquila. La casa, que alguna vez se había sentido demasiado grande solo para mí, se convirtió en un santuario donde podía leer, pensar y existir sin preguntarme constantemente de qué humor llegaría Margarita a casa. Empecé a tomar clases de cocina, algo que Margarita nunca me había permitido porque consideraba que la cocina era su dominio. Aprendí a hacer pasta desde cero,
a hornear pan que llenaba la casa de calidez y comodidad, y a preparar comidas que solo me gustaban a mí. También viajé. No a los viajes guiados ni a los resorts de lujo que Margarita siempre había preferido, sino viajes tranquilos a lugares que siempre había querido conocer. Pasé un mes en Irlanda, recorriendo el campo y alojándome en pequeños bed and breakfast donde los dueños me trataban como familia. Visité campos de batalla de la Revolución, museos históricos y parques nacionales, moviéndome a mi propio ritmo y siguiendo mis propios intereses. La soledad que esperaba nunca se materializó. En cambio, encontré algo mejor: satisfacción. Por primera vez en décadas, no estaba intentando constantemente hacer feliz a otra persona o caminando sobre cáscaras de huevo para evitar conflictos. Simplemente, estaba viviendo. Leticia y yo nos hicimos verdaderos amigos después de que nuestra experiencia compartida nos uniera. Ella había tomado la parte de la constructora que le correspondía a Diego y la había convertido en algo más exitoso de lo que jamás fue bajo su liderazgo. Cenábamos juntos una vez al mes. Dos personas que habían sido traicionadas por el mismo hombre, pero que habían encontrado la manera de construir mejores vidas a partir de las ruinas. ¿Alguna vez te arrepientes de no haberla perdonado?, me preguntó Leticia una noche mientras compartíamos una botella de vino en mi patio trasero. Consideré la pregunta seriamente. No. El perdón implica que lo que hizo fue un error, algo de lo que se arrepiente y que no volvería a hacer. Margarita nunca mostró ningún remordimiento real. Solo lamentó haber sido descubierta. Leticia asintió pensativamente. Diego me llamó la semana pasada. ¿Qué quería? Dinero, naturalmente. Al parecer, está viviendo en su carro y quería que le transfiriera dinero suficiente para el depósito de la renta de un departamento. ¿Y qué le dijiste? Leticia sonrió con esa expresión que yo había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Una mezcla de satisfacción y acero. Le dije que mi dinero era para construir mi futuro, no para subsidiar sus errores del pasado. Hace 3 años, sucedió algo inesperado. Conocí a Elena en la biblioteca pública donde yo había empezado a hacer voluntariado ayudando a personas mayores con sus impuestos. Tenía 71 años, era una maestra jubilada cuyo marido había muerto de cáncer 2 años antes. A diferencia de Margarita, Elena había pasado su matrimonio siendo genuinamente apreciada y amada, y se notaba en su forma de desenvolverse. Elena no buscaba a alguien que la mantuviera económica o emocionalmente. Había criado a 3 hijos exitosos, era dueña absoluta de su casa y tenía una pensión que cubría cómodamente sus necesidades. Lo que ella ofrecía era compañía, conversación y el tipo de respeto mutuo que yo había olvidado que era posible entre 2 personas. Nos tomamos nuestro tiempo para conocernos. No había prisas, ni presiones, ni juegos. Íbamos al cine, compartíamos comidas, dábamos largas caminatas y hablábamos de todo, desde libros hasta política, pasando por nuestros hijos y nietos. Cuando finalmente decidimos mudarnos juntos después de 18 meses de noviazgo, fue porque genuinamente disfrutábamos la compañía del otro. No porque alguno de los dos necesitara ser rescatado. Elena sabía lo de Margarita, por supuesto. Le había contado toda la historia al principio de nuestra relación, observando su rostro con cuidado en busca de señales de juicio o de lástima. En cambio, ella simplemente asintió y dijo: algunas personas no saben valorar lo que tienen hasta que lo pierden. Es una lástima por ella. Tenía razón. Fue pérdida de Margarita, no mía. El mes pasado, Patricia me llamó por primera vez en 3 años. Se había vuelto a casar con un hombre bueno que la trataba bien, y quería invitarme a la recepción de su boda. Sé que las cosas han estado tensas entre nosotros, dijo con cuidado. Pero sigues siendo mi hermano y me gustaría que estuvieras ahí. Acepté la invitación, con curiosidad por ver cómo había cambiado la dinámica de nuestra familia con el tiempo. La recepción fue pequeña, en el jardín de la casa de Patricia, llena de personas que parecían genuinamente felices por su nuevo comienzo. Margarita no estaba allí, por supuesto. Había quemado demasiados puentes como para ser bienvenida de nuevo en las celebraciones familiares. Pero varias personas me preguntaron por ella, queriendo saber cómo le iba y si alguna vez sabía algo de ella. No mantenemos contacto, les decía simplemente, y ahí dejaba el tema. Jaime también se había vuelto a casar, con una mujer 20 años más joven que parecía idolatrar el suelo por donde él pisaba.
Me evitó durante la recepción, lo cual probablemente fue sensato. Los 262,500 pesos que le había prestado me los había devuelto en su totalidad 3 meses después de que amenacé con exponerlo. Pero ambos sabíamos que nuestra relación nunca se recuperaría de lo que él había hecho. Mientras miraba a Patricia bailar con su nuevo esposo, me di cuenta de algo importante. Yo había ganado. No porque Margarita, Diego y los demás hubieran sufrido las consecuencias de sus actos, sino porque me había negado a dejar que su traición definiera el resto de mi vida. Podría haber pasado estos 5 años amargado y enojado, reviviendo constantemente la humillación y el dolor de haberlos descubierto. En lugar de eso, había elegido construir algo nuevo. Elena y yo teníamos planes de visitar Escocia la próxima primavera. Estaba aprendiendo a jugar al ajedrez en el centro comunitario. Incluso había empezado a escribir mis memorias, no sobre la traición, sino sobre el regalo inesperado de empezar de nuevo a los 64 años. El joven que fui a los 25 años habría intentado arreglar su matrimonio, habría creído que el amor podía superar cualquier obstáculo. El hombre de mediana edad que fui a los 45 años habría luchado con más fuerza, habría exigido terapia, segundas oportunidades y promesas de mejorar. Pero el hombre en el que me había convertido a los 69 años entendía algo que esas versiones más jóvenes no comprendían. Algunas traiciones son demasiado fundamentales para ser perdonadas, y simplemente hay personas por las que no vale la pena el esfuerzo que toma reconstruir la confianza. Margarita me había enseñado esa lección, aunque no de la manera que ella pretendía. Me había demostrado que yo era más fuerte de lo que jamás imaginé, más capaz de ser feliz de lo que creía posible, y merecedor de relaciones construidas sobre la honestidad en lugar de la conveniencia. Mientras Elena y yo estábamos sentados en el pórtico esa noche, después de la recepción de Patricia, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos dorados y púrpuras, sentí algo que no había experimentado en décadas. Una paz absoluta con mis decisiones. ¿Algún arrepentimiento? Me preguntó Elena, como si leyera mis pensamientos. Consideré la pregunta, pensando en el camino que me había traído hasta aquí, la traición, el descubrimiento, el calculado desmantelamiento de la vida que se había construido sobre mentiras, los años tranquilos que siguieron, la sanación gradual. El regalo inesperado de conocer a alguien que valoraba la honestidad tanto como yo. Ninguno, dije finalmente, y lo dije en serio de todo corazón. El viejo Bernardo había muerto el día que Margarita anunció su embarazo mientras miraba a otro hombre. Pero algo mejor había nacido de esa muerte. Un hombre que conocía su propio valor, que se negaba a aceptar menos de lo que merecía y que entendía que, a veces, la mayor victoria es simplemente alejarse y construir algo mejor. Margarita me había dado un último regalo, aunque nunca lo sabría. Me había obligado a descubrir quién era yo en realidad cuando todo lo que creía saber sobre mí mismo me fue arrebatado. Y resultó que ese hombre era alguien a quien por fin podía respetar.